Hola, mi nombre es Pablo Conforme y estaré explicando los procesos para el análisis probabilístico y las pruebas de bondad de ajuste de chi cuadrado y de Smirnov-Kolmogorov. Para empezar, pedir disculpas porque no ha sido posible capturar la pantalla en mi computadora, entonces recurro a hacerlo de esta manera. Bueno, para empezar, se tiene una base de datos de caudales medidos en diferentes años. Se los ordena en forma ascendente y se les asigna un número a cada uno. Esta sería su posición. Existen 26 términos y se les da un número del 1 al 26. Luego, esto de aquí son los caudales que se observan, que ya están ordenados ascendentemente, como recién se dijo. Y empezamos con la probabilidad teórica de Heysen. Aquí está la fórmula, que sería la posición menos 0.5 sobre el número total de elementos. Aquí está la fórmula. Y simplemente copiamos la fórmula y le pegamos hacia abajo. Lo único que cambia es la posición, porque el 0.5 y el 26 es fijo. Aquí tenemos la columna entera. Luego tenemos que sacar el z teórico de Gauss. Y esto de aquí, para esto tenemos una función ya hecha en el Excel que es inversa normal estándar. Y el argumento sería la probabilidad teórica de Heysen. Otra manera, o sea, aquí ya está la fórmula, pero otra manera es, tomando nuestro valor de la probabilidad teórica de Heysen, ir a la tabla de valores de probabilidad acumulada, y con el valor que tenemos 0.192 encontramos aquí en la izquierda el z y el decimal de ese z, o sea, sería menos 2,07, y efectivamente aquí tenemos menos 2,07 y simplemente copiamos la fórmula y la pegamos hacia abajo. Luego tenemos que sacar el caudal teórico de Gauss. Para esto de aquí también tenemos una fórmula ya hecha en Excel, que sería inversa normal, y los argumentos sería la probabilidad teórica de Heysen, que cambia con cada desplazamiento, y irían fijas la media y la desviación estándar, que están aquí, media y desviación estándar. Entonces aquí sería la fórmula inversa normal, y los argumentos cambia cada vez que se baja la probabilidad teórica, y la media y la desviación estándar son fijos. Copiamos la fórmula para abajo y ya tenemos todos los caudales teóricos de Gauss. Y ahora sacamos el z real, que sería con el valor del caudal menos el promedio sobre la desviación estándar. Y así mismo va a cambiar solamente el caudal de cada año a medida que se baja. La media y la desviación estándar sigue fija, como está aquí en la fórmula. Y así mismo el z real copiamos y pegamos para abajo y ya tenemos la fórmula, ya tenemos el valor de cada z real. Y ahora viene la probabilidad real acumulada. Para esto usamos también una fórmula que ya tenemos en la tabla Excel, que es distribuida normal n. Y aquí los argumentos serían el caudal medio, o sea, el caudal, ese es un primer argumento. De ahí fijo irían la media y la desviación estándar, y la condición de un valor de verdadero. Esos serían los argumentos para cada valor de la probabilidad real acumulada, y simplemente copiamos y pegamos para abajo. Ahora ya tenemos el análisis probabilístico. Ya podemos realizar las pruebas de ajuste para aceptar o negar hipótesis. Entonces, empezamos con la prueba de ajuste de chi cuadrado. Lo primero que hay que hacer, lo más básico, es formular una hipótesis. Y se empieza con la hipótesis nula. Y se dice que los datos siguen una distribución normal con una media de 886.6 metros cúbicos sobre segundo y una desviación estándar de 206,8 metros cúbicos sobre segundo.
Esa es la hipótesis nula. También se cuenta con una hipótesis alterna, que sería lo opuesto a la hipótesis nula. Entonces, empezamos. Aquí tenemos diferentes clases, ¿ya? ¿Y cómo se determina cuántas clases tenemos? Pues con la fórmula de Sturges, que sería K igual a 1 más 3.322 logaritmo base 10 de n. N es el número de valores, que ya sabemos que es 26. Entonces, aplicando la fórmula de Sturges, queda 5.7. Pero no podemos tener números decimales, o sea, no podemos tener 5.7 clases. Tiene que ser un número entero, entonces se lo aproxima al 6. Y vamos a tener 6 clases, las cuales están acá. Entonces, gracias al gráfico de Excel, podemos tener 6 intervalos para las 6 clases. Y aquí tenemos tenemos un histograma que nos demuestra la frecuencia de cuántas veces se ha visto un caudal entre cada rango. Entonces, con esta tabla de frecuencias, colocamos aquí las frecuencias observadas dentro de los intervalos de las clases. Y aquí mismo en el gráfico nos dan los límites de los intervalos, que son los que pondríamos aquí en caudal, en los límites. La frecuencia observada, pues de la tabla se saca. Tenemos las frecuencias observadas, que sumadas tienen que dar 26, el número de términos. Y ahora empezamos ya a utilizar los datos con fórmulas. Y empezamos con la frecuencia observada. La frecuencia observada relativa sería la división de la frecuencia observada para el número de caudales que hay. Como hay 26, sería 5 sobre 26. Y aquí copiamos la fórmula para abajo. 5 sobre 26, 8 sobre 26 y así sucesivamente. Y todo tiene que darme 1 porque estamos trabajando con el 100% de los datos. Listo. Luego de tener la frecuencia relativa, vamos a la frecuencia acumulada, que simplemente sería una suma de lo que ya se tiene acumulado. Y así, y al final también tenemos que cerrar en 1 para confirmar que está bien. Luego de esto, pasamos a sacar los valores Z. Y ya sabemos, así como vimos en la pestaña anterior de Excel, en el análisis probabilístico, el Z sigue siendo igual. Sería el X, que sería el caudal observado en ese momento, menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, como tenemos límites, empezamos por aquí, ponemos límite inferior en la fórmula, límite superior en la fórmula y así. Completamos. Y para los bordes, para las fronteras, en la parte inferior tomamos el más grande y en la parte superior tomamos el más pequeño. Y aquí tenemos también nuestros Z ya hechos. Ahora pasamos a la probabilidad observada. Listo. Entonces, aquí tenemos una fórmula ya hecha. Distribuida normal estándar n. Entonces, para este pedazo, insertamos la fórmula distribuido normal estándar n. Y el argumento sería el valor que tenemos acá de z y la condición verdadero. Y eso automáticamente nos arroja los siguientes resultados. Simplemente copiamos la fórmula para abajo. Entonces, una vez tenido ya la probabilidad el límite inferior y superior de probabilidad observada, vamos a la probabilidad esperada. Entonces, la frecuencia relativa se la saca de esta manera. Aquí, en 0.20, pues ponemos 0.20, porque no hay más. Y acá en adelante ponemos la diferencia entre los límites de las probabilidades observadas. Aquí sería 41 menos 20, 21. Acá 65 menos 41, 24. Y así hasta llegar a nuestro límite superior. Pero tenemos un 94, porque acá tenemos 0.06. Porque aquí en el último se hace una resta de 1 menos el último límite de probabilidad. Y la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1 para confirmar que estamos bien. Listo. Entonces, siguiendo, ya solo nos queda el estadístico de prueba,
que es nuestro paso final. Aquí tenemos la fórmula del estadístico de prueba. Entonces, n va a ser el número de caudales observados, que son 26. Y el f de x va a ser la probabilidad observada, aquí está resaltada. Y el p de x va a ser la probabilidad esperada. Entonces, en esta fórmula sería n multiplicado probabilidad esperada, probabilidad observada menos probabilidad esperada sobre probabilidad esperada. Aquí ya tenemos la fórmula y simplemente la copiamos para abajo. Entonces estamos trabajando con probabilidad observada, probabilidad esperada, multiplicado por el número de términos. Y aquí tenemos el estadístico de prueba para cada uno. Y nuestro estadístico de prueba total, con el cual vamos a trabajar, va a ser la suma de todo esto. Y aquí ya tenemos nuestro estadístico de prueba final, 388. Ahora, ¿cómo confirmamos nuestra hipótesis nula? Entonces, vamos a tener que buscar el valor crítico. Para esto necesitamos ciertos factores, como por ejemplo el grado de libertad, que sería número de clases menos variables en la hipótesis menos 1. El número de clases es 6, ya lo sabemos. Solo nos falta el número de variables de la hipótesis. ¿Y cuáles son nuestras variables? Desviación estándar y media. Entonces sería 2. Entonces nos queda que el grado de libertad sería 6 menos 2 menos 1 igual a 3. Listo. También tenemos que el valor de significancia es del 5%. Entonces vamos a la tabla de chi cuadrado y tenemos grado de significancia 5%, grado de libertad 3. Buscamos la coincidencia en la tabla y tenemos 7.81. Nuestro valor crítico va a ser 7.81. Y el estadístico de prueba es 3.88. 3.88 es menor que 7.81. Entonces, debido a que el estadístico de prueba no supera el valor crítico, se acepta la hipótesis H sub 0. No hay suficiente prueba para negarla. Entonces se concluye que los datos sí siguen una distribución normal gracias a la prueba de ajuste de chi cuadrado. Pero también vamos a tener que confirmar esto con la prueba de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, empezamos. Para esta prueba de ajuste tenemos los mismos datos. Los ordenamos ascendentemente y les asignamos a cada quien su posición, que sería el valor n minúscula. La probabilidad teórica de Heysen ya la sacamos anteriormente, que sería n menos 0.5 sobre n mayúscula. La probabilidad real acumulada también ya la habíamos sacado aquí en el análisis probabilístico, este valor final. Y la diferencia absoluta va a ser simplemente una resta, o sea, el valor absoluto de la resta entre la probabilidad real acumulada y la probabilidad teórica de Heysen, que sería la fórmula este menos este, pero en valor absoluto. Arrastramos para abajo y tenemos todas las diferencias absolutas. Acá lo clave va a ser tener en cuenta la máxima diferencia absoluta, que sería esta de aquí subrayada en amarillo, 0.132. Esa es nuestra diferencia máxima. Y ahora, esto de aquí es muy fácil de comprobar el valor de verdad de la hipótesis nula, que se lo hace de la siguiente manera. Hay que tener en cuenta el valor de significancia y el número de datos que se tiene. Acá alfa, la significancia, vamos a trabajar con 5% y 20% para ver si de las dos maneras se puede aceptar la hipótesis nula. Entonces, n, el número de términos que tengo es 26 y está en intermedio entre 25 y 30, entonces se va a tomar el más cercano, que en este caso es 25. Y entonces empezamos con el valor de significancia de 5%, empecemos. Entonces la coincidencia entre 0.05 y 25 es 0.26. 0.26 es mayor a 0.132. Entonces tenemos que nuestra diferencia máxima no supera al valor crítico. Entonces se llega a la misma conclusión. No existen datos suficientes para negar H sub 0. Entonces sigue una distribución normal. Pero esto es con una significancia del 5%. Ahora trabajemos con una del 20%. Entonces buscamos la coincidencia entre 0.2 y 25 y tenemos un
valor crítico de 0.20. 0.20 sigue siendo mayor que la diferencia máxima, que es 0.132. Entonces, como nuestra diferencia máxima no supera valor crítico nuevamente, se vuelve a decir que no se tiene pruebas suficientes para rechazar h sub 0, por lo que la distribución nuevamente se concluye que sigue una distribución normal. Muchas gracias.